Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos al podcast de Apolos Ágora, vuestro podcast favorito, ya lo sabéis. Y hoy estamos en un episodio muy especial porque tenemos un invitado también muy especial. Él pues se ha ofrecido a estar aquí con nosotros y yo creo que puede ser un podcast muy interesante, ya que vamos a hablar de temas de actualidad y relacionados un poco con los asuntos de, pues sobre todo de las nuevas tecnologías que están surgiendo, la inteligencia artificial. También vamos a comentar un poco lo que está pasando ahora un poco en el foro de Davos, que es está en boca de todos. Pero antes vamos a presentar a nuestro invitado. Se llama Pedro, es un muy buen amigo mío, también antiguo compañero de la universidad. Y bueno, vamos a dejar un poco que se presente él, qué es lo que hace y qué es a lo que se dedica un poco, ¿no? Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, gracias Jorge por esta magnífica presentación. Y muchas gracias por invitarme al Ágora, que es un proyecto que yo creo que está muy guay. O sea, el concepto de traer un poco el Ágora al pueblo, pero en su concepto más filosófico, no solo como el Twitter de Elon Musk. Muchas gracias, sí, no, me gusta la... Que haya cultura y no solo gente enfadada. Bueno, a ver, hay de todo en Twitter, pero... Esa es la idea, joder, al final, pues, ahora mismo, pues ya sabes que el contenido que hay suele ser bastante banal, el tema de que si TikTok, que si vídeos y todo el mundo va un poco al salseo. Y bueno, pues aquí intentamos, pues eso, dar un poco de, no sé, de una visión más general a todo y no dejarnos llevar tanto por el morbo del momento o qué es lo que se lleva, sino intentar aportar, oye, pues conocimiento y contenido de valor, joder, que para eso estamos. Y espero que estés más con nosotros, que este no sea tu primer episodio, porque, bueno, pues creo que igual que te gusta el proyecto, también creo que le puedes aportar mucho, así que por eso estás aquí, yo creo. Y nada, me gustaría hablar un poco para que la gente te conozca, Sí. qué es un poco a lo que te dedicas y qué te gusta hacer, cuáles son los temas que te interesan, que te apasionan y qué es lo que estás haciendo en estos momentos, qué es lo que... Porque, bueno, para la gente que no lo sepa, pues te has formado en comunicación audiovisual, que es la carrera que estudiamos tú y yo. Contigo. Pero luego te especializaste en desarrollo de videojuegos, ¿cierto? Sí, bueno, siempre fue mi vocación, pienso, realmente. Y desde, bueno, antes de audiovisuales estudié unos años ingeniería informática, pero siempre quise completar mis conocimientos, no solo en programación, que es imprescindible para hacer videojuegos, sino también en lo que me podía aportar el plano de la comunicación, porque es algo muy fundamental, si bien programar es una habilidad muy necesaria, pero yo siempre me ha interesado mucho, además, todo lo relacionado con tema de arte y la verdad, me gustaba mucho más modelar, centrarme un poco en la jugabilidad de las cosas que quería crear y siempre ha sido como esa vocación que me dé dinero o no me dé dinero, como que siempre la persigo y sé que siempre me va a perseguir y que mientras viva pues voy a intentar dedicarme a ello a toda costa, ¿no? Ya sea vendiendo assets, pues haciendo videojuegos como tal. Sí, que al final es lo que te gusta, sí, por un lado o por otro. Y en esas, pues claro, me he acabado viniendo a un pueblo de Granada, a vivir en un cortijo con mi novia, aquí cultivando un huertecillo y únicamente con placas solares como electricidad. Y aquí estoy en plan desarrollador también. Como esa gente que... Estás viviendo un poco fuera de la Matrix, podríamos decir, casi. Sí, pero bueno, también un poco por necesidad, ¿no? Porque es de las mejores opciones que he contemplado para
el modo de vida que quiero, ¿no? Y te sorprendería la cantidad de desarrolladores que hay que desarrollan viviendo en un barco. No son pocos. O viajando, ¿no? Sí, ya hemos hablado que al final son trabajos que te permiten viajar y bueno, al final también está la figura del desarrollador, ¿no? Como esa persona un poco que a lo mejor también se trata en la última peli de Matrix, precisamente, ¿no? Que Neo resulta ser desarrollador de videojuegos al final. Muy claro, tiene sentido, ¿no? Porque, joder, es como si viviésemos en una especie de videojuegos y es esa figura del que se sale, ¿no? Del juego impuesto y vive un poco, pues eso, en la libertad o un poco a su manera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso va más un poco del lado de los hackers, pero sí, también es un poco jugar a ser Dios, pero en los medios virtuales, si suponemos que lo que estamos viendo no es virtual ya de por sí, ¿no? Claro, estaríamos hablando del dilema de si vivimos en una simulación, claro. Pero bueno, ese tema no nos vamos a meter en él porque sería abrir un melón bastante... Daría para bastante, sí. Pero bueno, la verdad es que si bien te dedicas bastante a los videojuegos, es cierto que eres una persona que yo creo que por eso joder, me apetecía tanto estar aquí contigo porque tienes muchos intereses a la vez, tampoco te cierras solo en desarrollo de videojuegos, sino que te interesas por una cosa, por otra, y al final, pues, a ti también te gusta, pues eso, cultivarte, tener muchos intereses, tener, pues, también tu vida cultural, ¿no? Digamos. Sí, sobre todo lo que tenga que ver con, bueno, tecnología reciente, me interesa mucho todo lo relacionado con inteligencia artificial, aunque bueno, es algo que ha pasado mucho al mainstream ahora, así que creo que a mucha gente le interesa. Se te ha cortado lo último que has dicho. Sí, decía que bueno, que es algo que ahora mismo ha pasado mucho al mainstream, pero que lleva cocinándose ya un tiempo todo esto. Vale. En temas de inteligencia artificial, bueno, también he estado mucho metido en temas de economía, tema de blockchain, aunque ya no se hable tanto, pero bueno, ahí está eso. Sí, te metes un poco en todos los lados a ver qué... También es quizás fruto de la curiosidad, ¿no? Y de seguir un poco la actualidad, que bueno, sí es verdad que vivimos en unos momentos en los que hay muchísimos cambios y estamos experimentando una evolución, a mi parecer, nunca vista y lo que nos queda, yo creo. Claro, hay que... No hay que resignarse también con estos cambios, ¿no? Porque al final yo, por ejemplo, hay ciertas cosas que hago en mi ámbito, sobre todo relacionadas con el 3D, que yo sé que tarde o temprano, pues, una inteligencia artificial te las va a hacer en 5 segundos. Y, a ver, yo entiendo que en el plano artístico hay ciertas cosas de identidad personal, de lo que quiera que hagas que no son transferibles a una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no puede innovar en el sentido de como lo haríamos los humanos, en un sentido sociológico, al menos de momento que sepamos. Pero y aunque pudiera crear su propio arte, bueno, lo haría en base a su propio contexto, no al nuestro. Claro, vale. Si te parece, hablamos de eso ahora más adelante, que es uno de los temas de los que íbamos a hablar. Para explicar un poco lo que vamos a hacer, esto es un formato que estamos empezando ahora y que quizás nos gustaría desarrollar con el tiempo, si todo va bien. Y básicamente nos gustaría hablar de temas de actualidad y dar un poco también alguna reflexión, alguna opinión personal acerca de todos estos temas, que si el mundo blockchain, bitcoin, criptomonedas, inteligencia artificial y un poco lo que está pasando a nivel general en el mundo, sin meternos tampoco tanto en politiqueo y temas que quizás, pues bueno, ya estamos un poco más cansados de ellos y todo el mundo está hablando sobre estos temas y bueno, también centrarnos un poco en lo bueno quizás, ¿no? No sé a ti qué te parece. Sí, claro, porque yo creo que... A mí lo que me entusiasma es
a todo aquello a lo que le pueda sacar partido en cuanto a eso. O sea, claro, lo que al final permite un desarrollo y no estar, pues eso, dándole vueltas a que si en la guerra, que si en la pandemia, que si no sé qué, pues al final son cosas que ya sabemos que están pasando, que tampoco nos va a llevar a ningún lado seguir dándole, ¿no?, bombo y caer en el morbo, yo creo. Me parece que este es un lugar en el que quizás podemos apartarnos un poco de todo eso y ir un poco, pues eso, a lo que nos aporta más riqueza y nos aporta más, pues eso, cultura, valor y al final yo creo que hay dos puntos de vista, antes de entrar ya un poco con el tema de actualidad, pero sí es verdad que hay dos puntos de vista. Uno como muy catastrófico, de nos vamos a la mierda total y ya todo se va a acabar, y quizás un punto de vista más, que sé, yo el que comparto más inspirador de claro, pues sí, es verdad que están pasando cosas malas en el mundo que antes nunca habíamos visto, pero sí es cierto que hay una parte del mundo que está desarrollándose mucho en cuanto, pues esto, inteligencia artificial, las criptomonedas suponen también un cambio muy grande, y pues eso, pero bueno, también avances en robótica, en ingeniería espacial, tenemos ahora eso, proyectos de ir a la Luna, que si ir a Marte, etcétera. Entonces, bueno, también es un camino hacia el futuro, ¿no? Hacia un futuro también más positivo, quizás, yo creo, vamos. Sí, especialmente en lo que se refiere, yo creo que a la inteligencia artificial, sin duda. O sea, ya estamos viendo algunos de los primeros descubrimientos científicos realizados por inteligencias artificiales. Alpha Tensor es un ejemplo de ello, que han descubierto la forma más eficiente de resolver matrices, que es algo que en términos computacionales supone un avance muy grande, porque hacía 50 años que no había avances aquí, y las matrices es algo indispensable dentro del paradigma informático. En programación y sobre todo los cálculos complejos que desarrollan muchas veces las tarjetas gráficas y los procesadores, ahí tiene una importancia trascendental. Hablamos de que, por ejemplo, Nvidia ha conseguido mejorar sus tarjetas gráficas hasta un 20% en sus últimas actualizaciones, simplemente optimizándolas con inteligencia artificial, mejorando los cálculos adecuadamente al hardware. Y no hablamos solo de rendimiento, sino de eficiencia energética. Cómo la misma inteligencia artificial ya nos permite poco a poco consumir menos electricidad gracias a matemáticas que permiten disponer de los recursos informáticos cada vez de una forma más eficiente. Este es solo uno de los pequeños avances de probablemente los muchos que veamos a partir de ahora en una carrera científica que se va a acelerar sin ninguna duda, gracias a la posibilidad de contar con estas tecnologías. No sé cómo lo verás tú, Jorge, pero yo creo que tiene buena pinta esto. Sí, desde luego, vamos, ya te lo he comentado alguna vez y lo hemos hablado antes, que bueno, la inteligencia artificial para mí es el gran paso que estamos dando ahora mismo y que igual que en su momento fue Internet, el gran cambio que llevó a la globalización y a la conexión global, me parece que la inteligencia artificial es el invento de nuestra era y que es lo que nos va a llevar al futuro que tanto hemos visto en las películas, en los libros, que se imaginaba a lo mejor Isaac Asimov o veíamos en Blade Runner y en tantas pelis futuristas. Me parece que, bueno, Skynet de Terminator es precisamente una inteligencia artificial, ¿no? Me parece que es el primer paso hacia ese futuro que quizás ya no esté tan lejos como quizás pensaban algunos. Y que, bueno, que sí, que probablemente de aquí a nada ya estemos viendo... El otro día lo pensaba, por ejemplo, pensábamos, claro, pero si es el futuro, ¿por qué no estamos viendo naves voladoras? Pero entonces, ¿qué es un avión? ¿Qué es un helicóptero, por ejemplo? O sea, al final no deja de ser una nave voladora, realmente.
Sí, en un futuro se verá como una tecnología muy antigua y muy tal, porque un avión, pues, tendrá a lo mejor más forma de transbordador espacial y podrá ir mucho más rápido y tendrá otras formas de tal. Podremos viajar al espacio con más facilidad, etcétera. Y en vez de helicópteros, a lo mejor habrá más estilo drones y tal. Eso es posible, pero no deja de ser ese primer pasito que hemos dado ya hacia el futuro. Entonces, bueno, si es que realmente lo tenemos aquí ya, ¿no? No sé. Ahí, ¿tú crees que estamos tan desarrollados o que quizás nos queda aún más para llegar a ver eso? Bueno, como tú dices, el tema del avión, eh, no se me había ocurrido verlo así nunca, pero tiene sentido, ¿no? Lo he pensado literalmente esta mañana. Estaba viendo el cielo y digo, joder, qué bonito está el cielo, tal. Y digo, Un avión no se sé, ¿cómo será? transformó en cohete. Bueno, No, claro, he visto un avión y he dicho, joder, digo, es que... Y me he imaginado una nave voladora. He dicho, claro, si es que al final un avión es una nave voladora realmente, de esto que no tanto como que te montas como en un coche y ya empieza a volar, pero sí, no deja de ser ese tiene medio. propulsores, sí. Sí, sí, es Tiene como que un tener pequeño una cohetito. forma aerodinámica para que pueda salir al espacio. Ujú. Bueno, tiene Buah, sentido lo que dices. es un tema muy apasionante, la verdad. Sí, Porque que nunca, no sabemos hasta qué... quiero decir, no sabemos en qué punto estamos y si en el año que viene de repente, pues eso, aparece un genio de la tecnología que da con un diseño especial para crear coches voladores o para crear naves que vayan a la luna en un momentito y no te haga falta un pedazo de reactor, ¿no? Yo qué sé. ujú. Pero Claro, bueno, eso son obviamente de especulación que nunca se sabe, sí, pero que está... Es bonito pensarlo también. sí. Bueno, de entrada lo que tenemos que entender también, eh, la inteligencia artificial, yo no sé hasta qué punto se parece a la idea que tenemos concebida de ella. En plan, esa Skynet que podría volverse contra nosotros. No pienso que sea algo que vayamos a ver, la verdad. Porque al final, tal como lo veo yo, simplemente es como eh, una máquina que trata de aprender de la mejor forma posible la manera de resolver una determinada tarea. Y O sea, que, ¿tú no crees que llegue ese punto en el cual la propia inteligencia artificial se pueda volver, o un robot se pueda volver contra nosotros, ¿no? a ver, no lo sé, porque estaban las noticias estas también de cómo Google, que tiene por lanzar aún su inteligencia artificial, que se supone que es la más potente de todas, y dice que dentro de poco dará acceso a Se ella. te ha cortado. Se te ha cortado. A Sí, partir de Google, se te ha cortado. Google tiene la mejor tecnología de inteligencia artificial y hasta dentro de no mucho no había revelado nada de ella, ni dado acceso ni nada. Y se supone que dentro de poco por fin va a dar los primeros accesos para poder manejarla, porque ya han visto bueno, que con todo el tema de ChatGPT se está descontrolando un poco la cosa y está captando la atención y parece ser que ya pues es el momento para ellos, ¿no? Pues uno de sus creadores había dicho Vamos, que tenía alma, prácticamente, sí, que sí, estaba lo viva. vi. Vi que además le hizo ciertas preguntas que el robot le respondió de una manera que él, vamos, se imaginó, dijo, bueno, me está hablando una persona, alguien con conciencia. Bueno, Bueno, sí es verdad que hay una, hay una gran parte del pensamiento acerca de esto que habla de que, bueno, si un animal o un ser humano ha podido desarrollar conciencia, no hay nada exactamente que nos diga que un ser hecho de microchips eh, pueda desarrollarla de alguna manera, no lo sé. claro, a ver, La verdad es que eso es hay muchas formas de ver esto. Porque, por ejemplo, ¿qué es una cámara? ¿En qué se basa una cámara? En el Uh-huh. funcionamiento del ojo. Tú esto lo sabes bien, que lo hemos dado en la Sí, misma claro. carrera. Mucha de la tecnología se basa en cómo Claro, funciona la naturaleza al final. el ser humano aprende de lo que observa, de lo que comprende. Uh-huh. Observando el funcionamiento de un ojo, hemos llegado a construir cámaras.
Entonces, Claro, y la inteligencia se estructura como funcionan las redes neuronales, etcétera, ¿no? exacto. Entonces, ¿dónde está el punto en el que aumentas esa capacidad de cómputo para permitir el desarrollo de lo que nosotros llamamos conciencia? Que no deja de ser conexiones neuronales, electricidad, que va de un lugar a otro. Pero Claro, ahí claro, la pregunta es en qué momento surge la conciencia o si la conciencia es fruto de las conexiones entre neuronas o al revés, las propias redes neuronales y toda la vida en general. uh-huh. Yo soy un poco más escéptico en cuanto a esto, En el sentido de... pero bueno, quién sabe Mm, si nos sorprenderá toda esta tecnología de una u otra forma. Igual algún día yo he de acaban decir, con sus propios derechos, las inteligencias artificiales. bueno, en Arabia Saudita se le puso alguna ley, algunos derechos a la robot Sofía esta, ¿no? Me Lo suena, vaya. desconozco. Yo he de decirte que también, o sea, pienso un poco como tú, que si somos inteligentes, al final un robot es eso, una especie de herramienta que hace un poco lo que nosotros le decimos y que puede ser eso, pues eh, yo lo veo más eso como un asistente, una herramienta que nos puede ayudar. Hmm, Otra cosa es que tenga un fallo, pero que sea, pues eso, involuntario, o sea, que no que sea conscientemente, que de repente desarrolle ese autoconcepto y claro, se vea como un esclavo, ¿no? No sé si hasta ese punto se podría llegar, la verdad, porque parece más ciencia ficción, pero obviamente en estos temas nunca se puede decidir, nunca, ¿no? yo en principio no veo que una inteligencia artificial debiera salirse de su camino. De, se supone que Claro, claro. estás tratando de resolver esto, te damos las pautas, por así decirlo, para que lo intentes resolver, porque tampoco se supone que se le dice directamente qué es lo que tiene que resolver. Tú le das un Claro, y conjunto de veréis, datos, los analiza y ella misma aprende todo. vale, Pero, ahora pongamos el caso de que enseñas a una inteligencia artificial precisamente a pensar más allá de lo que tú le dices. Es decir, que su tarea precisamente sea salirse de lo establecido. claro, pero ¿cómo le dices eso? Si es que no tienes una forma de decirle las cosas per se. ¿Sabes lo que Claro, quiero claro. decir? Eso es uno de los temas que íbamos a hablar a raíz de una noticia que ha salido, que si quieres empezamos ya con el tema noticias Sí, y tema claro. más actualidad, que es básicamente que bueno, hay dos noticias que están ahora bastante de actualidad que hablan un poco de lo mismo. Por un lado, un veterano de la industria de los videojuegos ha creado un juego con arte generado por inteligencia artificial. Mm, Y podemos ver cómo todos los escenarios, el personaje y prácticamente todo está hecho pues eso, a raíz de una inteligencia artificial y el desarrollador apenas ha tenido que ni dibujar ni diseñar nada más que eso, compilarlo, estructurarlo un poco y darle sentido. Que al final es el papel del artista desde un punto de vista más narrativo, más mm, como puede ser el de un director de cine, ¿no? Un director de cine pues no es el actor, no es el editor, no es el director de arte, sin embargo pues le da un poco de coherencia a todos esos elementos, ¿no? ujú. Y bueno, pues precisamente con herramientas como Midjourney o Stable Diffusion, que son inteligencias artificiales diseñadas para crear ilustraciones y otro tipo de elementos audiovisuales, pues ha conseguido crear un videojuego entero hecho o sea, hecho por inteligencia artificial, una aventura gráfica, que si bien no es muy grande, nada, está prácticamente todo hecho por inteligencia artificial. Entonces, claro, aquí está la temática de lo que estábamos hablando. Si realmente una inteligencia artificial sería capaz de ser creativa y crear algo de la nada, o realmente solo o sea, está obligada a necesitar de una persona detrás que la lleve, ¿no? Digamos, o la conduzca. Bueno, en este punto yo creo a ver, de momento obviamente sí tiene que ser asistida, pero, pero más allá de eso, claro, es que
no tiene capacidad de decisión por sí misma una inteligencia artificial. O sea, en el sentido de ella por sí misma, por sí sola, no le va a dar por decidir, oye, que voy a hacer un videojuego. No. Su papel es el de asistirte a ti en la tarea que tú quieres crear. Y en este sentido, aunque sea algo que ha hecho una inteligencia artificial, es una persona con conocimientos de cómo hacer esto. Ha tenido que hacer en Blender pues las paredes, el suelo, para que reflejen las sombras, para que al introducir, porque esto es una aventura gráfica, lo ha hecho utilizando los fondos en 2D, para simular también efecto de parallax en el fondo, para que parezca que se mueve el escenario cuando se mueve el personaje. El personaje está hecho a partir de, que yo no sé muy bien cómo lo ha hecho, pero en teoría ha utilizado 3 proyecciones del personaje dentro de Blender. Supongo que el modelo sí lo ha hecho él, lo que es el modelo, ha hecho un modelo low poly del personaje, y después me imagino que habrá proyectado las vistas, las habrá proyectado, ahora mismo hay plugins que lo permiten en Blender, integrando por ejemplo Stable Diffusion, puedes que directamente decirle que te haga las texturas de un objeto tridimensional, puedes decírselo a una IA. De momento las IAs no hacen 3D, pero imagino que pronto lo harán también. En cualquier caso, también habría que ver en el terreno legal hasta qué punto esto que ha hecho esta persona se le puede quedar en esto lo puede comercializar o esto no, porque también entramos en el plano del derecho, en cómo han sido entrenadas estas inteligencias artificiales, que es donde yo creo que se les puede decir algo, porque tienes el tema de que básicamente se han descargado internet, al menos con Stable Diffusion y Midjourney, se han descargado todas las imágenes del internet y simplemente las han comprimido en además un archivo muy pequeño de en torno a 4 gigas, y la inteligencia artificial a partir de eso ha aprendido a hacer sus propias imágenes, que cuando una imagen es creada por una inteligencia artificial, al menos en teoría en base a esto, sí que lo hace ella y sí que es una imagen nueva y única. No se puede decir que la imagen esté robando contenido de otras personas, porque sí que lo hace ella. Donde estaría... Claro, termina. Sí, donde estaría el kit de la cuestión sería al principio, en el banco de imágenes con el que se entrena la inteligencia artificial. Es ahí donde yo creo que puede estar el problema en cuanto a al tema legal de qué se está haciendo ahora mismo. Pero bueno, que da un poco igual en el sentido de que los mismos bancos de imágenes donde están subidas las obras de montones de artistas ya están empezando a hacer también sus propias inteligencias artificiales. De hecho, Shutterstock ha llegado a un acuerdo con OpenAI para integrar un generador de imágenes dentro de su propia plataforma, y además ha propuesto una solución que yo pienso que es bastante elegante, que es: coge todas las imágenes de Shutterstock, creas un modelo de creación de imágenes usando OpenAI, pero el modelo parte de las imágenes de Shutterstock, y cada vez que un usuario crea una imagen y luego la pone a la venta, las ganancias, los artistas de ese fondo se llevarían una royalty. Sería como un canon, como antiguamente se sugirió el canon aquí en España. Yo creo que esta es una de las... íbamos a justo hablar de esto a raíz de otra noticia, que sería, bueno, pues que han aparecido ya las primeras denuncias a las inteligencias artificiales por vulnerar la propiedad intelectual, ¿no? Y claro, aquí está la duda realmente de si una persona hace arte o crea algo a raíz solo de inteligencia artificial, hasta qué punto es algo nuevo, algo creativo, o un copia y pega de algo que ya ha existido, porque claro, la idea de algo creativo, algo original, rara vez viene de algo
extremadamente nuevo o totalmente original, siempre parte de algo, de algún tipo de inspiración, de algún tipo de... Quiero decir, nunca creamos nada de nuevas. Digo, un músico o un artista siempre ha... Quiero decir, por ejemplo, pues yo qué sé, un pintor de ahora ha tenido que estudiar a los antiguos pintores y a los clásicos para poder saber nuevas técnicas y tal. Y luego ya esa persona creará su propio estilo, ¿no? Pero primero ha tenido que saber cómo pintaba Picasso, cómo pintaba Dalí, Goya, etcétera, para, quiero decir, para no empezar de nuevas, porque si no, entonces sí que sería más fácil caer, ¿no? Sí, En crear algo copiado, porque no sabes lo que se ha hecho antes. sí, a ver, también tienes el punto de que No sé tú hay cómo que lo ves. preguntarse hasta qué punto estas inteligencias artificiales saben lo que están haciendo, porque también un pintor cuando empieza a dibujar lo hace también aprendiendo anatomía, aprendiendo cosas de estilizado que no están dentro de la imagen. Sí, o sea, si bien puedes aprender de otros que lo han hecho antes, pero desarrollan un estilo personal a lo largo de su carrera en base a lo que ellos han ido aprendiendo, que no se ve, que no es obvio, que no está dentro de la imagen per se. Pero las inteligencias artificiales sí que estudian las imágenes tal y como son y hacen su propia composición estudiándolas. Yo no sé hasta qué punto el proceso en el que, por ejemplo, hace un dibujo una inteligencia artificial, el proceso es el mismo del que haría un humano. Obviamente no lo es, pero lo que quiero que se entienda, y de hecho por eso tienen las manos, es algo que les cuesta mucho a las inteligencias artificiales hacer. Y es un motivo también por el que creo que de momento vamos Se a te ha cortado tardar. lo último. Sí, decía un poco el tema de las manos. Las inteligencias artificiales les cuesta mucho hacer bien manos, les cuesta hacer muy bien anatomía. Y en parte es Qué por eso, curioso, ¿eh? porque estudian la imagen directamente. No estudian lo que hay detrás de la imagen que no puede verse. Entonces, en mi Claro. opinión, todavía les falta un par de pasos a estas inteligencias artificiales para entender del todo lo que están haciendo, ¿no? Supongo que en el futuro funcionarán como una cebolla, en plan, habrá como diversas inteligencias artificiales que se encarguen de analizar un flujo óptico, un flujo de imagen que puedan descomponer y al hacerlo categorizar mira, esto es un cuerpo, por tanto detrás tiene que llevar esto. Y a partir de ahí, luego la imagen que se supone que tenga que hacer el dibujado o la composición la haga. Yo no sé hasta qué punto esto funciona ahora mismo así, porque ya te digo, en temas de entender directamente cómo funciona esto, yo no entiendo a nivel de cómputo realmente cómo funciona. Hasta ese punto. Claro, hombre, obviamente yo creo que nadie lo sabe, a no ser que seas desarrollador de una de estas IAs, ¿no? No sabes exactamente, pero bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que varias artistas gráficas, en concreto Sarah Anderson, Kelly McKernan y Carla Ortiz, han demandado a Stable Diffusion y a Midjourney porque básicamente, como bien has explicado, las IAs generativas se basan en el trabajo previo de miles de artistas y luego crean nuevas imágenes basándose en ellas. Esto es como pues, el artista que al final ha absorbido los estilos de muchas personas y al final ha creado un poco su propio estilo, ¿no? Y puedes ver un poco de cada uno y puedes decir, bueno, esta quizás se han copiado, yo que sé, una persona que quizás le gusta mucho Dalí, ¿no? Y le inspira y crea algo parecido a lo que hacía Dalí, por ejemplo, y dices, bueno, pues es un plagio de Dalí. Claro, ahí ya pues entramos en ese debate quizás incluso más del derecho, incluso filosófico, de dónde está la línea entre el plagio y la inspiración, que al final la inspiración es algo muy importante, es como en ciencia. Tú, por ejemplo, si eres matemático, eres físico, tú no empiezas a construir teoremas desde cero, te basas en los teoremas que ya existen. Sería absurdo pensar que tú puedes crear de repente otra vez la teoría de la gravedad, porque es que ya la han descubierto.
Entonces, ¿por qué vas a intentar buscar otra vez la teoría de la gravedad en vez de basarte en la teoría de la gravedad para, pues eso, descubrir la de la relatividad? En la relatividad para descubrir lo siguiente, ¿no? Y así. Entonces, joder, el arte al final se estructura muy parecido. Vamos aprendiendo de los artistas anteriores y inspirándonos y luego aportando ese granito de arena propio, ese estilo único, pues creamos algo nuevo. Pero Sí. claro, volvemos a lo mismo, nuevo entre comillas. Es, bueno, por ejemplo, se dice mucho de Tarantino que sus pelis son como copia y pega de otras pelis y va poniendo ahí fragmentos de otras pelis y es como mini plagios de muchas pelis. Sí, Pero bueno, él mismo es capaz de hacer ese collage, por así decirlo, y aportarle también su estilo único. Entonces, tampoco es que sea... sí, a ver, se te ha cortado, yo creo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser arte pero bueno, ellas sí es verdad que han visto como, pues eso, que al final sus creaciones, porque son artistas de ilustraciones y de pintura en general, que ven como, pues eso, muchos de sus pinturas y de sus creaciones, pues se ven prácticamente calcadas en ciertas creaciones que hace luego esta inteligencia artificial. Es decir, que no se aleja tanto de lo que ya hay creado, sino que simplemente, pues, usan mucho el copiar de lo que ya hay. Sí, Entonces, bueno, es verdad que es complejo, ¿no? a ver, sobre esto también hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, Han hecho varias demandas ya a Midjourney, a Stable Diffusion. Una muy grande, por ejemplo, que se supone que ha hecho Getty Image, que es un portal muy grande de stock de imágenes, muy parecido a Shutterstock. Pues este portal les ha demandado y parece ser que ya de entrada en las primeras hojas de esa demanda se equivocan en cómo Se te ha cortado, funciona. me cago en la leche. Se te cortan 5 segundos, pero... Sí, bueno, que en esta demanda que ha hecho Getty Image creo Sí. que Midjourney, se equivocan de entrada en cómo funciona las inteligencias artificiales. O sea, lo que está claro es que cuando llevan esto delante de un juez, que lo llevarán, va a haber bastante lío en cómo explicar esto porque hasta las mismas demandas que hacen de base están mal, porque se centran mucho también en la parte del resultado, en tratar de desmontar y decir que la inteligencia artificial, tal como ellos parece que lo entienden, es que codifica la imagen de entrada, la distorsiona, la mezcla con las demás y luego como que esa distorsión es como si dejara de... como la volviera nítida, pero con una recodificación con otras imágenes de entrada, ¿no? Pero utilizando elementos de otros estilos. Como si los bits que usara la inteligencia artificial al crear sus composiciones, el resultado, tuviera, por así decirlo, píxeles de la imagen de entrada. Y realmente no los tiene. Yo creo que eso es lo que hay que entender, que sí que elabora los suyos propios a partir de los que está observando. Yo creo que eso es Claro. lo que no se termina de entender. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, para que una inteligencia artificial haga un concepto, puede fusionar dos cosas. Tú le puedes decir, por ejemplo, un perro tortuga, y te va a hacer una imagen, igual, si te la consigue hacer bien, de una tortuga con cabeza de perro. Nosotros eso ciertamente lo podemos entender como creatividad, porque está cogiendo dos conceptos y los está uniendo en uno nuevo. Entiende Creando ese algo nuevo, proceso, claro. ese espacio profundo que hay de unión entre dos conceptos, es lo que podríamos llamar creatividad, que sí que tiene una inteligencia artificial y que nosotros también. Entonces, Claro, quizá el problema venga cuando la imagen sea muy, muy parecida a algo que ya existe, por ejemplo, ¿no? Que sea de otro artista. claro, pero también porque dentro de las IAs yo creo que es que tienes el tema de que puedes definir
cuán parecido quieres que sea al resultado original. Y de hecho Claro. hay gente que puede, por ejemplo, meter una imagen, yo qué sé, en 2D de algo que haya hecho algún artista, metérselo como input y decir, quiero esta imagen estilo no sé qué. Y ponerle que el grado de variación sea muy, muy bajo, ¿no? Y entonces la imagen que te va a hacer, obviamente, va a ser eso en 3D modificado un poquito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, ahí obviamente estás haciendo un mal uso de alguien que coge su imagen y tú simplemente haces una imagen 3D a partir de la suya, ¿no? Pero tú estás haciendo el mal uso. Es como si la hicieras en Photoshop también. Es como si tú la cogieras y dijeras, pues claro, ahora voy a... Estás plagiando en los dos casos. Pero ¿de quién es la responsabilidad en ese caso? Del que lo hace. Claro, aquí nosotros, por ejemplo, estudiamos una asignatura de Derecho que precisamente tenía que ver con todo el tema de derechos de autor y hablaba de que, bueno, hay una línea fina entre lo que puede ser algo inspirado en y algo plagiado. Y normalmente la diferencia solía estar en precisamente en la capacidad de aportar algo nuevo a lo que ya había sido creado. Sí. Es como, por ejemplo, el cover de una canción, ¿no? Pues tú puedes hacer un cover de una canción, que es básicamente cantar la misma canción que ha hecho otra persona, pero con tu estilo, y en el momento en el que tú estás aportando creatividad y algo nuevo, algo diferente, en ese momento deja de ser plagio para pasar a ser inspiración, ¿no? Entonces yo creo, como tú bien dices, en el momento en el que la IA está aportando algo nuevo a lo ya creado y no se ciñe a simplemente copiar y pegar, pues sí, ya en el está habiendo momento cierta creatividad. en que pueda ser considerado obra derivada. Pero, claro. Claro, luego ya hay diferentes, ¿no? Diferentes opciones, desde el punto de vista, desde lo más original hasta el plagio hay grados, ¿no? de gris, pero bueno, sí es verdad que, joder, en muchos casos suele ser una creación nueva, no lo sé. Tampoco las he visto todas, ¿no? Bueno, pero igualmente habría que investigar hasta qué punto estos algoritmos lo que están haciendo es no copiar directamente, porque si se demuestra que es así, si se demuestra que dentro de sus bancos de datos la IA está tendiendo a copiar directamente un input, ahí habría que revisar el modelo en sí, claro, la IA, hasta qué punto lo está haciendo mal. En este caso de la noticia, en un principio sí es verdad que había una serie de ilustraciones muy parecidas a las que habían hecho estos artistas y que eran prácticamente, pues eso, calcadas, ¿no? Hombre, yo sí que creo que esto evoluciona más hacia que se van a tener que crear leyes nuevas, se va a tener que revisar un poco pues, toda la ley, básicamente, para adaptarla a nuevas tecnologías, como ha pasado siempre. Cuando salió el Internet, pues al principio había muchos vacíos y poco a poco se irán llenando. Yo creo sinceramente que llegará un momento en que las propias compañías de inteligencia artificial tengan que tener un banco de imágenes como que sea, pues eso, que por lo menos tengan ellos el copyright, aunque sean de otras personas, pero igual que el banco este de Shutterstock o cualquier otro, que las imágenes que haya en las que se base la inteligencia artificial tengan, o sea, que sean los dueños de la inteligencia artificial, la empresa sea dueña de esos derechos. Porque si no, al final estás lucrando del arte de mucha gente y claro, de pero free. Es que, ¿sabes qué pasa también? Que de entre todas las inteligencias artificiales, sí, muchas son compañías privadas que bueno, han utilizado sus modelos, han procurado mucho no caer en utilizar medios de compañías que tuvieran derechos de propiedad sobre sus creaciones. Por ejemplo, en OpenAI no vas a poder hacer imágenes que contengan personajes, por ejemplo, de Disney. Muchas cosas están capadas, claro, precisamente para que eso que dices no pase. Pero luego otras compañías como Stability, que son los de Stable Diffusion, han creado un modelo directamente
todo internet, ¿no? Y ahí está todo, sin censura. Se te ha cortado. Sí, perdón, el modelo de Stability, el de Stable Diffusion, contiene imágenes de todo y no hace distinción entre si eso tiene derechos de autor o no. De hecho, algunas imágenes hasta salen con marca de agua porque literalmente ha cogido imágenes de bancos de imágenes, la marca de agua se ha quedado y a veces te puede hacer imágenes que tienen directamente un intento de marca de agua porque la IA ha entendido que esas imágenes se hacen así. Lo ha atribuido a una característica única de esas imágenes. Sí, como en los pendientes de un personaje, pues lo ha entendido como si fuese un complemento de la imagen, ¿no? Sí, exacto. Qué curioso, qué curioso. Claro, es que al final es eso, hay que enseñarle... Claro, pero ¿cómo controlas tú a partir de aquí un modelo open source? Porque esto es lo principal de Stable Diffusion, es open source, al contrario que los demás. Cualquiera puede descargarse el modelo, subirlo a una web utilizando su API y ponerse a vender como un servidor de pago un servicio de eso. Cualquiera puede hacerlo. Al contrario que en las otras, donde tendrías que solicitar la API, que te dieran acceso y supongo que tendrás que llegar a algún tipo de acuerdo con ellos. No lo sé, yo creo que también es raro y que supongo que con el tiempo pues desaparecerá el hecho de poder acceder a esto de manera tan gratuita y todo tan libre. No lo sé. Porque esto no deja de ser en cierto modo un poco de piratería. Bueno, un poco bastante. Claro. Por eso te digo que sí es verdad que yo creo que la ley al final hará que las empresas de inteligencia artificial cuenten con un banco propio de imágenes que aunque sean de otras personas por lo menos tengan los derechos, porque es que si no, claro, estás de la creación de mucha gente, ¿no? Y claro, yo creo que los modelos, aunque sean open source, yo creo que si contienen imágenes con copyright serán perseguidos. Y los que estén regulados, yo me imagino que encontrarán una solución del tipo un poco lo que te he dicho antes de Shutterstock, de crear un fondo, un canon para artistas cuyas imágenes hayan sido utilizadas para crear esos modelos. Yo esa solución no la veo mal, en vista de que esto es un poco imparable. Yo creo que las soluciones irán un poco por ahí, pero hay que ¿no? Desde luego que si es que está empezando, si es que aún no ahora es cuando ya los gobiernos, todo el tema de la justicia empiece ya a regularlo todo y ya veremos un poco pues qué es al final lo más... Pero bueno, es eso, al final como todo, poco a poco se irá regulando de manera orgánica, esperemos, y natural, sin tampoco, pues como ha pasado muchas veces con el tema de los derechos de autor, que muchas veces han utilizado más para sacar pasta de otra... quiero decir, se ha bloqueado muchas veces la creatividad de las personas por ser muy estrictos quizás con el tema de los derechos de autor, pero bueno, yo creo que... También te digo que también es un problema muchas veces de las compañías privadas, porque si por ejemplo se obliga a YouTube a, digamos, monitorizar el uso que hace la gente de todo lo relacionado con copyright, pues es muy normal encontrar, pues yo que sé, que si usas una canción que en teoría no tiene copyright o que está en alguna librería de Google que te dejan utilizar sin copyright, de repente la pones en tu vídeo, pones esa canción 10, 15 segundos de un vídeo que te has currado, un vídeo digamos que te ha llevado semanas de trabajo, editarlo, un vídeo muy sofisticado, lo subes, de repente pasan meses y por lo que sea esa canción ya no está en esa lista y te mandan una denuncia de copyright en tu vídeo y de repente el vídeo pasa a ser propiedad, no el vídeo, pero la monetización de ese vídeo pasa a ser de la productora de esa canción. Eso no es justo tampoco, porque, oye, que hay una parte que vale,
que igual no tengo tu permiso explícito para poner esta canción, por lo que sea ha cambiado el tratamiento de esta canción. Sí, YouTube decide, eso no está bien tampoco. No, YouTube de hecho los últimos años se ha vuelto muy estricto con todo ese tema. Claro. Es como que ante la prevención de tener problemas, vamos a tener la plataforma más estricta. Sí. Y que muchas veces borran vídeos y hacen de todo un poco sin consultarte ni nada por una denuncia y tal, que luego a lo mejor es mentira y todo y se revisa y no, pero ese tiempo que ese vídeo se ha bloqueado, oye, eso nadie te lo devuelve, ¿no? Y todo ese tema se ha vuelto cada vez más estricto. Claro. Y quizás pase lo mismo con esto, no sé, no sabemos, pero bueno. Es que claro, esto es un poco en el tema de YouTube, porque YouTube, igual, sí, aunque la norma no sea tan estricta, pero YouTube la aplica de la forma más estricta posible, porque es la forma más fácil que tienen de quitarse el muerto de encima. Decir, bueno, pues ante la duda de tener problemas de copyright o que nos acusen de algo de esto, lo solucionamos así y ya está. Y hacemos que todos los vídeos que pensemos que pueden tener algún problema de copyright, de repente los desmonetizamos todos y le damos la monetización a las productoras que demandantes, ¿no? Por ejemplo. No sé hasta qué punto es así, pero... No, yo hombre, a mi parecer, o por cómo lo veo ahora mismo, la inteligencia artificial y todos estos tipos de... Es que piensa que al final es un sector nuevo, porque al final es algo incluso mediador quizás, ¿no? Entre los creadores y la gente que lo vende, por así decirlo, que lo usa. Entonces, quizás se debería, pues eso, regular de una manera distinta, pero sí que creo que va a ser un poco como, pues eso, como las productoras audiovisuales, una especie de productora, como que al final utiliza los medios de los creadores, los pone al servicio de otros, ¿no? Y entonces a lo mejor pues se tiene que entender eso como un sector aparte, sí. que bueno, pues que se tendrá que ver bien, pues eso, cómo se usa y de dónde viene eso que se ha usado, básicamente. Y que no perjudique a nadie, sí, claro, porque es que si no... El tema también es que esto es, como he dicho antes, un poco imparable en el sentido de que tienes un modelo open source que ya lo tiene mucha gente. Esto tampoco lo vas a poder parar que se siga usando. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, claro. Y no se puede saber tampoco a ciencias ciertas si una imagen ha sido creada por una inteligencia artificial, sobre todo si después la retocas de alguna manera, porque tú puedes hacer, por ejemplo, texturas en inteligencia artificial, les quitas la costura para que sean un patrón repetible, ¿no? Que hay formas muy fáciles de hacer esto también. Y digamos que haces, a partir de esas imágenes, haces algún efecto de VFX o algo que puedas utilizar en un videojuego. Eso en concreto, ese uso que estás haciendo en ese momento, no tienes forma de saber. Nadie tiene forma de saber si esa textura la has hecho tú o la ha hecho una inteligencia artificial, y el banco de imágenes que tú has utilizado para crear eso puede contener fácilmente imágenes creadas por cualquier artista del mundo, haya dado su permiso explícito o no para estar ahí dentro. Y eso en concreto no se puede parar. Entonces, por mucha legislación que tú hagas a raíz de eso, va a estar difícil perseguirlo. Claro, sí, como tú has dicho, como la piratería, que al final, pues bueno, pero quizás eso, pues controlando más lo que es la fuente de dónde viene todo el material, en vez de cómo lo usa o tal, sí, pues quizás ahí sí que se pueda por lo menos regular un poco. No lo sé, porque claro, por un lado, pues eso, no hay que limitar tampoco la creatividad, ¿no? Pero tampoco tienes que perjudicar a nadie que cree desde cero, porque bueno... Mira, la parte buena de esto es que todavía está en desarrollo, entonces me imagino que los modelos que saquen en el futuro, aparte de que no harán este perjuicio a los artistas de coger sus obras sin su permiso, quiero creer que incluso los que sean open source no harán esto. Los modelos del futuro
mm, a- eh, contendrán imágenes que utilizarán inteligencias artificiales mejores. Entonces me imagino que la gente no querrá utilizar las de ahora, porque las del futuro serán mejores y tendrán unos modelos más Esa es la cosa, cuidados, tú. ¿sabes? Entonces Ajá. la evolución es una parte muy importante también. ¿Y tú piensas que a este respecto llegará un momento en el que los artistas, porque bueno, quizás puede ser una situación muy parecida lo que pasó un poco con la cámara de fotos, ¿no? Que se pensaba que la pintura ya iba a dejar de tener tanto sentido, ¿no? Porque bueno, si ya podemos capturar la realidad, ¿para qué la vamos a pintar, ¿no? Es Y que yo, precisamente fue a raíz de la cámara que nacen las nuevas vanguardias, ¿no? El arte subjetivo y el impresionismo y sí, todas esas corrientes, ¿no? O sea, que más que anular la propia pintura, la hizo evolucionar. Entonces, ¿tú piensas que ahora mismo la inteligencia artificial va a acabar con la creación audiovisual o más bien la va a impulsar de alguna manera? yo creo, a ver, puede que me equivoque, pero yo creo que habrá sectores donde la Bueno. impulse y sectores donde pase lo contrario. Yo creo que, por ejemplo, en videojuegos va a ser algo bueno, porque al final va a permitir que desarrolladores pequeños puedan hacer más con menos si lo integran bien en su flujo de trabajo. Claro. Porque, yo que sé, igual un desarrollador puede, digamos, modelar a su protagonista, ¿no? Por así decirlo. Y los NPCs que se supone que vayan por la calle, con que tengan una estética parecida a lo que se busca, pues tal vez con eso se puedan integrar bien, ¿no? O un determinado fondo o una determinada textura aquí o allá. O sea, yo pienso que habrá cosas donde sea más fácil. O animación, por ejemplo, si las inteligencias artificiales permiten que grabándote eh, puedas hacer una animación, hostia, yo sé que el trabajo de los animadores es un Es dolor un y trabajazo sí, de... sí, y imagínate animaciones difíciles de coger y tener que animar peleas, animar algún tipo de Claro. movimientos de artes marciales. Pues tú imagínate que ahora una persona cualquiera puede traer a alguien que se dedica a eso y grabarle y ya tienes las animaciones, ¿no? Pues yo creo que eso me parece favorable. Si es una persona que se encarga de eso, Claro, que al al final completo. esas... Pero lo que sí que muchos artistas tienen miedo, y yo creo que con razón, es que para desarrollar un estilo, un artista, a lo largo de su vida, tiene que poder comer de su trabajo, tal y como está ahora las cosas. Otra cosa es si los modelos económicos cambian, y eso ya no es imperativo, pero en principio tienen que trabajar para comer. Y aquí yo tengo una visión Esa es la cosa. un poco distinta porque digamos que el arte ahora mismo, tal y como está planteado, ya es como industrial. Es un arte pensado por y para el capitalismo, en el sentido de que la gente que hace arte lo hace por y para comer. Lo quiere vender. Claro. Claro. No todo, pero en gran medida se intenta llevar hacia ese punto de, bueno, pues poder Pero dedicarte a ello, ¿no? yo pienso que si las cosas que demanda el capitalismo del artista se suplen con inteligencias artificiales y el sustento de esos artistas estuviera garantizado, no estoy diciendo que haya una renta mínima para los artistas ni nada por el estilo, solo estoy hablando un Ya. poco como hipótesis de si esto pasara. Oye, pues igual los artistas, si el capitalismo ya no demanda de ellos ciertas cosas, pueden hacer lo que les dé la gana sin dar explicaciones a nadie. ¿Acaso eso no sería arte también? ¿O no sería una forma de potenciar a los artistas a que ellos indaguen en su búsqueda personal por encima de lo que se les exija materialmente? Es decir, que esas tareas
sea, quiero decir, con la lo que ahora creatividad, ¿no? mismo se le exige a un artista tiene mucho que ver Ujú. con lo que se demanda de ellos industrialmente, en términos productivos. Igual una Sí, 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 persona sí. que está haciendo banners de YouTube o está haciendo, ¿cómo decirte? Una persona que igual hace 3D, que está haciendo VTubers, pues oye, igual Ujú. preferiría estar haciendo otra cosa. En plan, yo que sé, una película que hable de algo que le apasiona, pero no lo hace porque igual eso no es rentable. O sea, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial, en el sentido de contraer un mercado, de entrada, es una revolución que estamos de acuerdo en que contrae un mercado, el mercado del arte, que ya estaba bastante dañado también por otros aspectos como la piratería, y que obviamente no tiene un reconocimiento justo. A ver, sí y Claro. no, justos según qué términos, ¿no? Pero lo que quiero decir ¿es realmente un drama esto para los artistas? Porque en el sentido de, si una inteligencia artificial te va a quitar las ganas de desarrollarte como artista en un determinado ámbito, porque vas a decir, si ya lo hace una IA y de esto, si antes estaba difícil ganarme la vida, ahora más, pero si a ti te dan otras soluciones para que te desarrolles como artista sin necesidad de ganarte la vida como ello, yo pienso que puede ser una ventaja. Pero para eso tenemos que llegar a un punto donde realmente podamos permitirnos hacer eso. Y ahora mismo Ujú. no estamos en ese punto. Ahora mismo estamos en un punto de contracción del mercado del arte que ponen contra la espada y la pared que el artista se desarrolle. El arte siempre va a existir de una forma u otra, pero sí que es una pena que yo creo que ahora mismo va a haber un proceso, va a haber unos años donde eso se desincentive. Y dependiendo del paradigma económico futuro, puede que sea más fácil hacer arte fuera del sistema actual. No sé si me explico. Bueno, Sí, 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 sí. esto es un poco Que, mi visión del tema. Que al principio va a claro, ser malo y luego puede ser que habrá otros horizontes o posibilidades para que incluso el arte actual renazca, incluso de mejor manera del que se trata ahora. Es claro, como... básicamente que Sí, va a ser útil para los artistas a nivel, pues bueno, que a lo mejor ese trabajo que no les gustaba tanto, que no, como sí. el que hace vídeos, pero los tiene que editar y no le apetece tanto editarlos, ¿no? Uh-huh. Pues esas tareas o esas cosas que al final tiene que hacer un poco por obligación van a quedar más relegadas a la inteligencia artificial y a las nuevas herramientas, ¿no? Y Sí, vamos a poder, el artista se va a poder dedicar más a esa tarea creativa o a eso que le gusta más, ¿no? sí, en plan que cuanto antes se automatice el arte industrial, por así decirlo, Uh-huh. antes los Claro, artistas podrán coger y hacer sus mierdas sin dar explicaciones a nadie. Ese es un básicamente. poco el tema. Claro, claro. Pues oye, pues la verdad es que me parece muy buena visión y vamos, la verdad que sería lo mejor, yo creo. En Hmm, plan que eso, pues eso, que la inteligencia artificial nos sirva y no nos perjudique, más bien. hmm. Claro, Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más sobre este tema. no, por mí bien. Ya llevamos más de una hora y yo creo que ha quedado bien esto. Sí, la verdad que, no sé, hemos comentado temas muy, muy interesantes. Ojalá pudiésemos seguir más, pero sí es verdad que se nos ha hecho un poco tarde. Ojalá, que es que al final son temas que nos dan mucho para hablar, pero bueno, si bueno, a la gente le ha gustado y quiere más, que también deje su like, ¿no? Y que nos diga también un poco qué le ha parecido, pues en comentarios o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues si os ha gustado y todo va bien, pues podemos hacer otro episodio siguiendo hablando de estos temas o de otros temas y explayándonos un poco más. No sé, ¿a ti qué te parece? Yo lo veo bien. Yo creo que es un tema que da bastante debate de sí, así que quien quiera que comente sobre eso y yo, si quieres, cualquier otro podcast te vengo a comentar
cualquier avance o incluso utilidades prácticas actuales que realmente hay un montón y te podría enseñar cosas bastante guays, yo creo. Así que cuando quieras... Sí, yo creo que aquí hay chicha y que la verdad que nos puedes traer porque hay muchos usos de la inteligencia artificial que son obvios, pero hay otros que no tanto. Bueno, pues si ya sabéis, si os gusta, apoyad también un poco la iniciativa, dándonos ahí ideas también, si queréis que hablamos de algo en especial que quizás alguien quiera, pues mira, me gustaría saber sobre este tema. Intentamos meternos también en ello. Y bueno, pues sin más, no sé si quieres decir algo para despedirte y ya seguimos en el siguiente episodio o por ti está todo dicho. Yo por mí está todo bien. Y bueno, que nadie se desanime con esto y siempre hay que verle el lado positivo y adaptarse cuanto antes a estas tecnologías. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, dadle apoyo, ya sabéis. Y nada, lo dicho, volveremos en el siguiente episodio si todo va bien. Y nada, esperemos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.